Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Anatomod. En este video hablaremos sobre la musculatura de la pierna, empezando por repasar algunas partes interesantes de los huesos de esta región. Tibia peroné, vean luego el video, importantísimo. Al igual que en el radio y el cúbito tenemos una membrana interósea que los mantiene en su posición, pero estos huesos no se montan uno encima del otro cuando algo rota. Si ustedes se fijan, la pierna no puede rotar. Si ustedes rotan la pierna, realmente están rotando el muslo o haciendo rotación externa o interna de la cadera. Lo que hace que la punta de nuestros pies se dirija hacia medial o hacia lateral es la articulación de la cadera, no la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla tiene ínfimos grados de libertad para la rotación, que están asociados más bien a la resistencia de cargas no axiales sobre los platillos tibiales que a la capacidad de rotar, al igual que el pie. ¿Listo? El pie en principio está ocluido, toda la región del tarso está ocluida entre el maléolo interno y el externo, generando un efecto de pinza, ¿listo? En el tobillo, cosa que impide que pueda rotar. Más bien podemos hacer inversión y eversión del pie. Cuando hacemos rotación de nuevo, depende más de la primera articulación de la extremidad inferior, es decir, la cadera. ¿Listo? Los músculos de la pierna. Músculo tibial anterior, ese es el que tenemos todos al lado de la espinilla. Esto es lo que todos llamamos espinilla, este segmento de acá. ¿Listo? O canilla, hacia lateral y forrando toda la porción anterior de la pierna, originado del cóndilo lateral de la tibia y la membrana interósea proximal entre la tibia y el peroné, para insertarse en la cara medial de la cuña medial o el cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. ¿Listo? Es decir, del metatarsiano que corresponde al hallux. Este músculo claramente es un dorsiflexor, es decir, levanta el pie hacia el dorso o lleva el pie hacia el dorso, no hacia la planta. Además de eso, como cruza hacia la cara medial, teniendo su origen en la cara lateral, es un potente inversor del pie. Ahora, extensor digitorum longus, extensor largo de los dedos. Recordemos artejos, pero en el caso del músculo es válido. El músculo extensor largo de los dedos se origina en el cóndilo lateral de la tibia, véanlo acá. Se inserta en toda la membrana interósea en la cara proximal y se inserta en la falange media y distal de los 4 artejos laterales, es decir, no del hallux. El segundo, tercer, cuarto y quinto artejo. Este de acá, pues, como su nombre indica, es un extensor de los dedos, es un dorsiflexor de esta región del pie y puede actuar como un eversor del mismo. Extensor hallucis longus, extensor largo del hallux. Dejo acá dedo gordo porque en sus textos persiste este nombre. Personalmente no comulgo con el mismo. El dedo gordo del pie tiene nombre. Hallux se escribe H-A-L-L-U-X. ¿Listo? Y este nombre sería en latín extensor hallucis longus. Se origina en la cara medial de la fíbula, por detrás del origen del extensor largo de los dedos. ¿Listo? Y también en la membrana interósea. Y se inserta, si es un extensor del hallux, pues en la base de la falange distal del hallux. ¿Listo? Acá está mal escrito, perdón. ¿Listo? Peronerus o peroneus tertius. También se conoce como el músculo fibular tercero delgado o el músculo peronero o peroneo anterior. Si quieren, dejémosle peroneo anterior para no volvernos locos. O peroneo tertio puede ser. Ese se origina en la porción inferior de la cara medial del peroné y de la membrana interósea y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Bastante interesante este pequeñito. Vean acá, extensor hallucis longus, ¿sí? Cara dorsal del pie claramente, y peronero tertio. ¿Listo? El peronero tertio recibe su nombre como tercero delgado por culpa de 2 músculos más, el peronero longus
y el peroneus brevis, o fibular largo y fibular corto. El peronero longo se origina en el cóndilo lateral de la tibia y se inserta en la cara lateral de la cuña medial y la base del primer metatarsiano. Es decir, cruza por debajo del pie hasta el primer metatarsiano. ¿Listo? Mientras que el peronero brevis se origina en los 2/3 inferiores de la cara lateral del peroné o de la fíbula, ¿sí? Y se inserta en la base del quinto metatarsiano. ¿Por qué me interesa mucho que paremos un momento acá? La inmensa mayoría de los traumas del cuello del pie o las luxaciones del cuello del pie se producen en inversión, es decir, la cara medial del pie, la cara que contiene al alux, se fleja hacia medial, dejando que esta porción del pie se vierta hacia el suelo. Eso se conoce como trauma en inversión del cuello del pie. La planta del pie se va hacia la cara medial. Cuando sucede eso, estos tendones de acá están soportados por varias estructuras ligamentarias importantes. Y pueden pasar dos cosas aparte de la famosa luxación del cuello del pie. Entonces, cuando ustedes vean a alguien que le dice, no, es que me desguinció un tobillo, cuando reciban a un paciente en urgencias que llega por un trauma en inversión del cuello del pie, dígale como le diga, desguince, luxación, esguince, torcedura, como le quiera decir. Ustedes jóvenes, por favor, se van a grabar en la cabeza, evaluar la base del quinto metatarsiano y la cabeza de la fíbula o peroné. En algunos casos, el mecanismo del trauma tiene suficiente energía como para hacer que este músculo, el peronero o peroneus longus, genere una fractura por avulsión de la cabeza del peroné o fíbula, o que el peroneus brevis, ¿sí?, que se inserta acá en la base del quinto metatarsiano, genere una fractura por avulsión del quinto metatarsiano, de la base del quinto metatarso. Esto se conoce como uno de los tipos de luxofractura. Las luxofracturas usualmente son fracturas que se dan en la región articular, en los huesos de la articulación, ¿sí?, por algún mecanismo de trauma que incluya luxación. En este caso hay una luxación del cuello del pie y una fractura en dos porciones no relacionadas a la articulación, pero que por acción de las inserciones u orígenes musculares, ¿sí?, se pueden ver afectadas. Fíjense lo que les comentaba, el peroneus longus pasa por acá, la cara lateral, pasa por debajo de la inserción del brevis y viaja hasta este punto, en la cara dorsal del pie, la base del primer metatarsiano, que es este que vemos acá al fondo. ¿Listo? Ahora, músculos gastronemios o gastrocnemios o gemelos. ¿Por qué no me gusta mucho el nombre gemelos coloquial? Porque tenemos unos músculos gemelos o géminos en el muslo que acabamos de ver. Estos músculos se originan de lado y lado en las depresiones superiores de las vertientes de los epicóndilos. Fíjense que acá tenemos una línea y acá otra línea que abren los epicóndilos. Ahí se origina el músculo de cada lado, en toda la cara poplitea del fémur. Y se insertan, ¿sí?, con el tendón calcáneo junto con el músculo plantar y el sóleo en lo que conocemos como el tendón de Aquiles, en el talo o el calcáneo. El término talón que le damos a esto no es tan erróneo, talo es el nombre correcto, y al hueso como tal se le conoce como calcáneo. ¿Listo? Este músculo claramente es un flexor de la pierna sobre el muslo y un plantiflexor importantísimo del pie. De hecho, cuando hay lesiones del tendón de Aquiles, la marcha se verá claramente afectada. Músculo sóleo, debajo de los gastrocnemios, ¿sí?, un origen, una inserción muy similar. Plantaris, se origina en la parte inferior del ramo lateral de la bifurcación de la línea áspera en la región poplitea del fémur y se inserta de nuevo en la cara medial del tendón calcáneo, en la cara posterior del calcáneo. Entonces el músculo plantaris como tal, veanlo acá, no se considera como un segmento del tendón de Aquiles, sin embargo fíjense que termina fusionándose a él. Cuando hablamos del tendón de Aquiles, hablamos de un tendón formado para la inserción muscular de los gastrocnemios y del sóleo. Vean el sóleo acá, originándose desde la porción
lateral superior de la fíbula o del peroné, tomando toda la carilla posterior de la tibia en su tercio superior, insertándose todos en conjunto en el calcáneo. Ahora, otros músculos posteriores, tibialis posterioris longus o tibial largo posterior. Veanlo acá, se origina en los 2 tercios superiores de tibia y fíbula o tibia y peroné, incluyendo la membrana interósea, y se origina en la base del primer, segundo y tercer metatarsianos. Este es un importante plantiflexor del pie. Flexor hallucis longus o flexor largo del hallux se origina en los 2 tercios inferiores de la cara dorsal del peroné o fíbula y se inserta en la base de la falange distal del hallux, o sea, en la punta del dedito gordo del pie. Este claramente es un plantiflexor o flexor del hallux. Músculo popliteo, músculo bastante pequeño pero importante, es un rotador medial de la pierna y ayuda a soportar la flexión de la misma sobre el muslo. Se origina en la parte más posterior del surco del cóndilo lateral del fémur y se inserta en la cara dorsal de la tibia, encima de la línea que deja el músculo sóleo. Recuerden que el sóleo pasa por acá insertándose en todo este segmento. Flexor digitorum longus, flexor largo de los dedos, o también conocido como flexor tibial, porque está originado en la tibia. A este lo describen siempre con un origen en los 3/5 medios de la cara posterior de la tibia. Yo prefiero definirlo como los 2 tercios distales de la cara posterior de la tibia, debajo de la inserción que deja el músculo sóleo, que está debajo de la inserción que deja el músculo gastrocnemio, que está debajo de la inserción que deja el músculo popliteo. ¿Listo? Bastante interesante esta distribución. Y su inserción en la base de la falange distal de los 4 dedos laterales, de nuevo 4 artejos laterales. Again, igual que en la porción dorsal, no hay un flexor longus múltiple, es decir, común para el hallux.